En su primer viaje a España, Carlos de Gante decidió visitar a su madre, Juana la Loca, recluida en Tordesillas, con el objetivo de obtener su permiso para poder titularse como rey de España y obviamente por cuestiones afectivas. En el Palacio Prisión de Tordesillas, Carlos se reencontró con su madre después de más de una década sin verla y halló allí a una hermana de la que apenas conocía su existencia. Se trataba de Catalina, la niña que estaba pasando su infancia encerrada bajo la crianza de la trastornada Juana y de sus tiránicos carceleros. Juana había dejado en los Países Bajos a 4 de sus hijos, Carlos, Leonor, Isabel y María, mientras acompañaba a Felipe el Hermoso a reclamar la corona de Castilla en 1504, cuando murió Isabel la Católica. Finalmente, Felipe I se hizo con el control de Castilla, pero solo fue capaz de conservar la vida unos pocos meses. Según las fuentes de la época, se encontraba Felipe en Burgos jugando a pelota cuando, tras el juego, sudado todavía, bebió abundante agua fría, por lo cual cayó enfermo con alta fiebre y murió unos días después. Los rumores de envenenamiento estuvieron en el aire durante un tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos acercamos a otro enigma de la historia. Hoy concretamente hablamos de la hija maltratada de Juana la Loca. Podríamos hablar también de la Cenicienta de la monarquía española. Hablamos de Catalina de Austria, que vivió 17 años junto a su madre bajo un régimen de vejaciones y maltrato físico en su jaula de oro de Tordesillas. Al menos así lo califica en un interesante artículo César Cervera, y preguntamos a nuestro compañero Juan Manuel Santiago vía telefónica hasta qué punto podemos considerar a Catalina de Austria como hija maltratada, como Cenicienta de la monarquía española. Quizás estamos estirando un poquito ese cuento de Cenicienta, pero desterremos, Juan Manuel, y bienvenido, algunas incógnitas detrás del personaje. Bien hallados, pues la verdad es que aunque la leyenda siempre está presente en todos estos relatos, todas las leyendas tienen un fondo de verdad, y el caso de Catalina pues está bastante bien cargado y documentado. Pensemos, ella fue hija póstuma de Felipe el Hermoso, nació unos meses después del fallecimiento de este hombre. Y bueno, la reina Juana, embarazada de ella, ya desde el nacimiento ya arrastraba con aquella procesión terrible, paseando el cuerpo de Felipe el Hermoso por toda Castilla, Granada y demás, con la reina llevando pues durante casi un año el cadáver de su esposo de acá para allá, hasta que por fin lo enterraron en Valladolid. Pues primero la reina embarazada y luego de bebé, pues empieza este tránsito. Cuando a instancias de Fernando V de Aragón, padre de Juana la Loca, la reina Juana es recluida en Tordesillas, ella acompaña a su madre, lógicamente, y pasará 17 años allí en un encierro terrible. Hay detalles escalofriantes de bueno, los cronistas, cuando su hermano Carlos llega a ver a su madre en este encuentro que tú has narrado, el aspecto que tiene la infanta, vamos, no se distingue de cualquier otra niña, unos vestidos pobres, la atención que recibían tanto la reina Juana como sobre todo su hija era infame, por decirlo de manera suave, pero es que aquel trato se va a prolongar durante años de mano de los marqueses de Denia, que sobre todo la marquesa y las hijas de la marquesa no tenían ningún problema en usar las vestiduras y joyas que ya rey Carlos le enviaba a su hermana para disfrutarla a ellas, mientras la privaban. Durante mucho tiempo ni siquiera tuvo una habitación propia. Y de allí, bueno, pues de ese primer encuentro, ella con algo más de 10 años, va a ser hurtada de la presencia de su madre y llevada a la corte, donde luego volverá a hacer compañía a su madre, y esto la trastorna un poco, porque claro, ella estaba acostumbrada a la vida con su madre en Tordesillas, descubre la corte, es todo un mundo nuevo, donde ella es infanta de España, donde es tratada con lujos y honores que no tenía, y después de haberse acostumbrado a ellos,
un tiempo después tiene que volver a Tordesillas a un trato inhumano. Por tanto, un trato inhumano. Estamos dialogando con Juan Manuel Santiago. Juan Manuel, tengo delante de mí una imagen, un cuadro interesante de Francisco Pradilla del año 1906, que está en el Museo del Prado, donde se ve a la reina Juana la Loca recluida en Tordesillas con su hija, la infanta Catalina, y ya el cuadro, la verdad es que denota cierto abandono, por decirlo así. ¿No se trata de eso, al fin y al cabo? Bueno, el abandono no era por parte de ella, es decir, es que cuando abandono se puede decir, si yo no me lavo, no me peino, pues sí soy una persona abandonada, pero si no me cambio de ropa porque no tengo otras, eso no es abandono. Entonces, la situación que se encontraron los cronistas que acompañaban al rey Carlos cuando la vieron por primera vez era tremenda. Y luego, como no había una comunicación directa entre Carlos y su hermana Catalina, pues era todo a base de personas intermedias, sobre todo los marqueses de Denia, el marqués de Denia, Bernardo de Sandoval y Rojas, y su esposa, pues que conspiraban abiertamente para aprovecharse ellos de su situación y hacerse valer. ¿Cómo? Pues controlando a la reina Juana, que oficialmente seguía siendo la reina de Castilla, aunque no gobernase ella y había autorizado y nombrado rey a su hijo Carlos, y los elementos de la corte. Entonces no había un trato directo. De hecho, hasta que Carlos y su comitiva no vienen del extranjero a ver a la reina Juana a Tordesillas, él no la conocía. Es la primera vez que conoce a su hermana, y poco después en Alcalá de Henares se encuentra con su hermano Fernando, que sí que había nacido en España y se había educado como español, y era en quien toda la nobleza castellana y también aragonesa tenían puestas sus esperanzas que heredase el título de rey de Castilla, no así Carlos, que era un extranjero. Era Carlos de Gante, había nacido en Gante, era un borgoñón, se había criado siempre en Flandes. Y en cambio las actitudes del partido español tiraba por Fernando. Fernando acabaría siendo emperador del Imperio Germánico, rey de romanos, pero después de que lo fuese su hermano Carlos. Y no sin tener una larga vida de lealtad y de sumisión a su hermano, que no siempre fue bien contestada. En este ambiente de personas interpuestas, de relaciones familiares difíciles, finalmente Carlos cuenta con su hermana, la trae a la corte de nuevo y le promete que va a aliviar su situación. ¿Cómo? Bueno, pues poniéndola en el trono de la corte más acaudalada de Europa. En aquel entonces la corte más rica era la corte portuguesa. ¿Cómo? Pues casándola con el rey de Portugal, Juan III. Y efectivamente, pues así lo hacen. Aunque se había atribuido un romance a Juan III con la viuda de su hermano, con su cuñada, lo cierto es que si había existido algo, tan pronto como se realizó la boda, el 2 de febrero de 1525, pues si había existido esa relación, se terminó ipso facto. Fueron un matrimonio bien avenido. Tuvieron 8 hijos, de los cuales que más que menos todos fueron muriendo y quedaron sin herederos. Y por ejemplo, pues la primera, María, se casaría con Felipe II, rey de España. Entonces herederos directos, se quedaron sin herederos directos. El heredero quedó en su sobrino Sebastián. Y como era menor de edad, pues ella fue regente de Portugal durante una serie de años, hasta que al final pues dejó la regencia en manos del cardenal Enrique, de su cuñado, el cardenal Enrique. Y cuando el heredero Sebastián murió en la batalla de Alcázar Quibir, pues fue Enrique, el
el que fue coronado rey con el nombre de Enrique I. Por tanto, no fue la infancia tan positiva, el ambiente que decíamos, emulando a la Cenicienta, pero tampoco la verdad es que la historia se desarrolla como cuento de hadas y fueron felices y comieron perdices. No hubo esa descendencia que prevaleció. Bueno, tuvieron una descendencia amplia, pero no fue una descendencia que quedase como herederos del reino portugués. Todos fueron naciendo y todos fueron falleciendo por esas causas, y excepto pues María, que llegó a casarse con Felipe II, pero también murió pronto, murió en un parto, porque María había nacido el 15 de octubre de 1527 y falleció el 12 de julio de 1545. Entonces todos se quedaron sin herederos, y ella misma tuvo que hacerse cargo de la regencia de Portugal durante una serie de años en favor de su sobrino Sebastián. Juan Manuel, si te parece, pongamos algunos datos sobre la mesa. Hemos hablado de un embarazo traumático, con esa imagen de Juana la Loca acompañando pues a su esposo ya muerto durante un periodo de 8 meses. Por otro lado, sabemos algo de cómo era Catalina. Manuel Fernández Álvarez, en su obra Carlos V, el César y el hombre, dice que era de aspecto gracioso y dulce, con hermosos cabellos rubios y con ese aire flamenco de los príncipes de la Casa de Austria. Sin embargo, la niña vestía de tal modo que al ver su porte nadie la tomaría como una de las nietas de los reyes católicos. Es interesante también lo que dice el cronista Laurent Vital, que la describe con cierta lástima. No lleva más adorno encima de su sencillo jubón que una chaquetilla de cuero, o por lo mejor decir, una zamarra de España que podía valer 2 ducados. Su adorno de cabeza era un pañuelo de tela blanco. Prácticamente una descripción en clave Cenicienta. Si te parece, ahí lo contrastamos con la madrastra, la malvada del cuento, no madrastra literalmente, pero esa marquesa de Denia. ¿Por qué esos intereses? ¿Por qué esa mezquindad? Parece que nadie había previsto que los lamentos de Juana por extraviar a su hija se fueran a oír incluso en Valladolid. «Me han robado a mi hija», clamó desesperada Juana al enterarse de que Catalina ya no estaba en Tordesillas. Su desproporcionada reacción llevó a Carlos a consentir que su hermana pequeña regresara con su madre, aunque exigió que tuviera su propia cámara y recibiera el servicio que le correspondía a su categoría. Sin embargo, los carceleros de Juana, los marqueses de Denia y su familia, no cumplieron con lo acordado y engañaron al rey, tratando a Catalina como si de una Cenicienta se tratara. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos el papel de la marquesa de Denia antes y después? ¿Y cómo es posible que los reyes, las autoridades principales, no se enteren? ¿O quizás había intereses encerrados? Bueno, ya lo he explicado antes. Las relaciones entonces se hacían sobre todo con personas interpuestas, las gentes de la corte, y cada uno pues tenía sus intereses. En este caso los marqueses de Denia pues tenían el interés de hacerse valer como custodios de la reina, y eso les daba un poder efectivo de decir, bueno, la persona de la reina depende de mí, está en mis manos, y yo pues puedo hacer que le vaya bien, mal, regular, o vosotros veréis. Eso les daba mucho poder. Luego, además, que no había una comunicación directa entre el rey y su familia. Rara vez se veían, rara vez se ocupaban, y casi siempre con testigos delante. Aclarar antes he dicho que ella fue regente en favor de su sobrino. No era su sobrino, era su nieto Sebastián, el que era menor de edad, y por ello ella fue regente de Portugal. Parte de este mecanismo, que por qué se pudo prolongar esta situación, bueno, pues pensemos que a poco de llegar Carlos a España y de producirse todos estos acontecimientos, de ir a la corte, de volver a la corte por el dolor que suponía para su madre Juana el verse privada de su hija Catalina, que era la única que le quedaba, pues a poco después se produce la Guerra de las Comunidades, y bueno, la Junta de Comunidades, la Junta de los Comuneros,
se hacen con el dominio de Torrelobatón y de Tordesillas y de la persona real que no se aviene a conspirar contra su hijo, aunque los comuneros la reconocen a ella como reina legítima y le piden que intervenga en favor del reino en contra de todos los flamencos que ha traído Carlos, que están acaparando todos los cargos públicos, que están grabando al reino con impuestos y demás. Pues la manipulación que hace el marqués de Denia acusando a Catalina de estar de parte de los alzados, de parte de los rebeldes, de los comuneros. Bueno, si bien la situación con los comuneros fue más suave para la reina y para su hija, eso tampoco significa que Catalina estuviese abiertamente a favor de los alzados. Sobre todo, disculpa Juan Manuel, con una Catalina con 14 años. Claro, es una cría fácilmente influenciable, manejable, y luego sobre todo la insidia de este matrimonio infernal de los marqueses de Denia. Finalmente, cuando termina todo el episodio de la guerra de los comuneros, pues y Carlos decide visitar a su madre y a su hermana para comprobar in situ cómo están las cosas, y se da cuenta de que las cosas no son como le cuentan. Entonces pues abre la mano y es cuando saca a su hermana de ahí para casarla con Juan III de Portugal, darle un reconocimiento y un honor que no tenía, pero a la vez mantiene al marqués de Denia allí como carcelero de su madre, bueno, guardador, digamos, ¿no? De alguna manera la mezquindad del marqués siguió adelante. ¿En algún momento pagó el precio de su mezquindad o eso quedó sin resolver? Pues las crónicas no aclaran mucho sobre este aspecto. Desde luego, lo que sí consta es su proceder infame, y si es suficiente castigo el recuerdo que la historia guarda de él y de su malhadada esposa, pues del infame comportamiento que tuvieron, pues ahí queda. No sé si aparte del recuerdo de la historia y de la justicia divina que en todo se ha de ejecutar, pues aparte de eso ha habido alguna trascendencia más de la que de haber existido no consta ningún registro. Pues de esta forma nos acercamos a un personaje. Estamos hablando nada más y nada menos de Catalina de Austria, que vivió 17 años junto a su madre trastornada. Estamos hablando de la hija maltratada de Juana la Loca, la cenicienta de la monarquía española, que tendría, por decirlo así, su príncipe azul, Juan III de Portugal, y que al final tendría un lugar importante en nuestro vecino país. Decir también que fue una aliada clave de su hermano Carlos y de su sobrino Felipe II en la corte lusa. Así que aunque no fue un final de perdices y felicidad, sí quedó su nombre registrado en la historia con su aporte desde Portugal. Palabras finales, Juan Manuel Santiago. Pues que estos episodios nos hacen ver que la vida de príncipe no siempre es lo que nos cuentan los cuentos.